Hola, ¿cómo están todos? Acá intentando hacer un pequeño tutorial de cómo usar el ChatGPT de OpenAI. Así que bueno, vamos a arrancar desde el inicio. La dirección web es https openai.com y después nos vamos acá a esta parte donde dice login para ingresar a la plataforma. Ahí nos va a pedir nuestros datos de registro y una vez que hayamos cumplido con el registro vamos a poder utilizar las funciones que nos proporciona la plataforma de OpenAI. En este caso, como pueden ver ahí en pantalla, yo ya tengo registrado un correo electrónico. Sin embargo, ustedes pueden apretar directamente acá abajo donde dice continuar con Google. Haciendo clic ahí va a aparecer la cuenta que ustedes tengan de correo electrónico registrada. Todo el mundo tiene una cuenta de Gmail por los celulares que utilizamos, así que vamos a seleccionar esa cuenta de uso frecuente para que OpenAI nos identifique. Apretamos continuar y después vamos a poner la contraseña que ingresamos habitualmente en el correo electrónico. Ahí está sonando la música ochentera de fondo mientras se carga. Bueno, una vez que nos aparece el nombre de nuestra cuenta de correo electrónico, le hacemos un clic y siempre hay que tener a mano el teléfono porque utilizando la cuenta de Google es muy probable que nos pida una autenticación de 2 pasos para confirmar que somos nosotros los que estamos intentando acceder a la página con nuestras credenciales de Google. Bueno, en este caso, como están viendo, no nos ha pedido esto de la autenticación de 2 pasos, así que podemos continuar ingresando a la plataforma de OpenAI. Bien, bueno, ahí tenemos tutoriales y ejemplos, pero nosotros vamos a ingresar directamente a poner en práctica el chat. Hay que hacer una aclaración de que el chat GPT es gratuito en la versión 3.5 y si es que queremos optar por la versión que tiene más funcionalidades y más actualizada es la versión 4, que en este caso cuesta $20 por mes. Asistentes. Seguimos. Acá a la derecha donde dice todos los productos, cliqueamos y ahí nos aparece el icono de ChatGPT de globo negro y ahora se nos va a abrir el entorno para poder comenzar. Nuevamente nos pide loguearnos. Vamos a entrar nuestras credenciales. Después vamos a poder utilizar la aplicación.
Bueno, una vez que se abre el entorno del ChatGPT, tenemos esta pantalla y acá abajo es donde podemos escribir nuestros mensajes. Como ustedes habrán visto en mi presentación anterior, estos chatbots son una forma de conocimiento a través de una inteligencia generativa. Significa que a partir de una grandísima base de datos, las respuestas que nos den son una creación. No es solamente encontrar y traer a nuestra pantalla una respuesta como antes lo podíamos hacer utilizando Google, sino que la inteligencia artificial es la que genera la respuesta con un grado asombroso de exactitud. Sin embargo, siempre hay un margen de error, por lo tanto todo docente debe verificar que las respuestas sean correctas y no una alucinación de la inteligencia artificial. Como para iniciar esta parte de manera práctica, voy a proponerles que veamos de qué manera funciona. Y mi primera instrucción, que en inglés se llama prompt, va a ser decirle al ChatGPT: dime en qué consiste el aprendizaje activo, debiendo darme esta respuesta desde el lugar de un experto en pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta instrucción? Es circunscribir el tema de la pregunta, pero también establecer cuál es el grado de complejidad de la respuesta. Entonces, si yo no le indico que es un experto, podría darme una respuesta mucho más corta. Al decirle que el lugar desde donde me tiene que responder es el de un experto en el área específica de la pedagogía, yo propongo que la respuesta sea mucho más elevada y completa. Y vemos ahí la respuesta que surge. El aprendizaje activo es un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes de una manera proactiva en su propio proceso de aprendizaje, a diferencia de los métodos más tradicionales. El aprendizaje activo fomenta la participación activa, la reflexión, la aplicación práctica del conocimiento. Y acá hay unos aspectos clave y nos enumera estos aspectos clave. Construcción del conocimiento, enfocándose entonces que los alumnos construyan su propio conocimiento a través de la exploración y la experiencia práctica. La colaboración, para que los estudiantes realicen actividades grupales y proyectos colaborativos. La reflexión metacognitiva, o sea, que ellos sean conscientes de cómo abordan los problemas, cómo aplican la estrategia y cómo están mejorando su comprensión. Eso les hace ser conscientes de su proceso de aprendizaje. Variedad de estrategias de enseñanza, como por ejemplo los estudios de caso, las simulaciones, los aprendizajes basados en problemas, entre otros, etc. Bien, fíjense que tenemos la posibilidad de copiar, ahí tenemos el icono correspondiente. Tenemos la posibilidad de regenerar, es decir, que si esta respuesta no me ha gustado o no me satisface del todo, puedo cliquear y pedir que genere una nueva respuesta. Sería como refrescar y volver a escribir. Y también inclusive tenemos el dislike de la respuesta negativa si es que no nos parece apropiada. A modo de ejemplo y ensayo vamos a poner acá regenerar para que nos dé la nueva respuesta. Regenerar esta respuesta por otra que incluya la metodología docente que se debiera aplicar en las aulas. Mientras la inteligencia está respondiéndome,
yo ya estuve escribiendo acá otra nueva instrucción. Volvemos hacia arriba, ¿sí? Y veremos ahí que nos dice que el aprendizaje activo, los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje, fomentando la participación activa. Bueno, toda la primera parte está igual, solo que ahora nos dice que esa participación activa puede incluir discusiones en clases, resolución de problemas, debates, proyectos colaborativos y otras actividades que requieran la participación activa del estudiante. La reflexión, para que los estudiantes puedan pensar críticamente sobre la información y relacionarlas con sus experiencias previas y aplicarlas a los diferentes contextos. Bueno, como verán, ahora nos da 5 respuestas, hace rato eran 7, pero han variado un poco en la forma de su redacción. Vamos a ver qué me contesta al nuevo prompt. Regenerar esta respuesta por otra que incluya la metodología del docente. Veremos ahora qué nos responde el ChatGPT. Y vemos ahora que nos sugiere el trabajo con ABP, aprendizaje basado en problemas, diseñar situaciones problemáticas para que los estudiantes apliquen los conceptos teóricos, el aprendizaje cooperativo, en donde los pequeños grupos de estudiantes colaboren para alcanzar sus metas comunes, las metodologías activas, la lluvia de ideas, por ejemplo, las simulaciones, el uso de la tecnología para integrar distintas formas de tecnologías y plataformas y para que el alumno pueda interactuar con el contenido de una manera dinámica, que es lo que se pretende con las propuestas de trabajar en este año 2024 con las TICs y la inteligencia artificial en nuestras clases. Finalmente, un feedback constante, es decir, una retroalimentación regular y constructiva, en donde el error sea la base para un progreso y un avance y no un obstáculo, pudiéndose realizar ajustes durante el proceso de aprendizaje. Bien, como verán hasta acá, el chat responde a nuestras inquietudes de manera ordenada, nos da enumeraciones, listas, le podemos pedir tablas, por ejemplo, coloca estas propuestas metodológicas en una tabla y veremos cómo se va generando la misma. Y ahí vemos en 2 columnas nos está armando los nombres de las metodologías y las características, la descripción de las mismas. Bien, hasta acá todo parece muy sencillo, pero hasta tanto que no pongamos la mano en la masa, no vamos a volvernos expertos en esta herramienta. Por lo tanto, les propongo ahora considerar unas diapositivas que yo he preparado que tienen que ver con la manera de redactar las preguntas. Cómo formular las preguntas para que las respuestas sean mucho más completas y específicas. En este caso vamos a analizar una cuestión terminológica. El término cuáles es un pronombre relativo. Los que son profes de lengua estarán mucho más familiarizados con esta cuestión de nuestra lengua. Y se utiliza como una especie de comodín para reemplazar a un sustantivo o a un grupo de palabras que ya se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, si yo nombro mis alumnos de Concepción, mis alumnos de Rumipunco, mis alumnos de San Ramón, y alguien me pregunta por mis alumnos, yo le digo cuáles y estoy reemplazando a los nombres de esas 3 localidades con sus respectivas escuelas. Entonces, esa es la utilidad que tiene esta palabra cuáles. Bien, cuando nosotros dentro del chat incorporamos esta palabra cuáles dentro de la pregunta, lo que vamos a obtener va a ser una serie o un listado de cosas
hechos, características, factores, sujetos, etc. Entonces vamos a obtener una nómina, un listado. Pero ¿cómo debemos formular estas preguntas para que sean más completas y específicas? Insisto yo, hay que ser claro y específico con lo que yo pregunto. Si no sé qué preguntar, muy difícilmente voy a conseguir la respuesta exacta, la respuesta que yo estoy buscando. Por lo tanto, como desmitificando un poco esta cuestión de las nuevas tecnologías, no es que las inteligencias artificiales van a hacer más tontos a los alumnos y a los profesores, sino por el contrario, para poder hacer preguntas claras y específicas, los docentes deben dominar el conocimiento del subcampo específico del saber. Esto que nosotros aprendemos y repetimos en el nivel terciario, que el docente debe dominar el conocimiento del campo científico en el cual se ha preparado, y esto es justamente parte de nuestra mayor responsabilidad. Enseñar a utilizar las IA o las web de inteligencia artificial, hay que enseñar a los alumnos a formular las preguntas correctas. Proporcionar el contexto, es decir, a dónde apunta mi pregunta, a qué área del saber, a qué parte del conocimiento. Me estoy refiriendo a la sociología, a la filosofía. Cuando hablamos de contexto, me puedo referir al contexto temporal en el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa o después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Las preguntas tienen que ser preguntas amplias, en donde no pidamos una respuesta por sí o por no. También podemos dividir las preguntas complejas en partes más pequeñas, de tal forma que si mi idea sobre el tema es compleja, entonces tengo que proponerme fragmentar esa pregunta en tantas partes como sea posible. Podemos utilizar palabras clave que son propias de cada una de las ramas del saber. Por ejemplo, si estoy en el área de la economía, puedo utilizar términos como oferta y demanda, en vez de decir comprador y vendedor. Entonces, utilizando las palabras clave, la pregunta se vuelve más clara y más específica para la IA y la respuesta va a ser mucho mejor. Como toda actividad nueva, sin duda al principio vamos a ir encontrando algunos obstáculos, algunos errores, pero son productos de la imprecisión de nuestra manera de escribir las preguntas, pero con el tiempo iremos ganando un poco de experticia, así que hay que ser paciente y probar distintas maneras de escribir, hacer distintos enfoques. Y un ejemplo, para los que son profe de historia, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Ahí estoy utilizando este pronombre relativo cuáles y estoy pidiendo entonces que la IA me dé un listado de todas las causas. En cambio, si yo ya conozco de antemano cuáles fueron las causas, puedo preguntar cuáles fueron las más relevantes. Entonces, ese universo de respuestas se va a reducir a un grupo más pequeño. Supongamos, si las causas fueron 7 y yo le pido cuáles son las más relevantes, me puede decir 2. Y de esa manera el aspecto social y económico pueden resaltar como los más importantes en este hecho histórico que quiero investigar. O quién fue el primer presidente de Estados Unidos, ahí estoy pidiendo una respuesta única, un sujeto, un nombre y apellido que identifique a ese primer presidente, etcétera. Avanzamos. Entonces, cuando chatamos con las IA, lo que tenemos que hacer es tener especificidad, o sea que nuestras preguntas tienen que ser específicas y relevantes sobre el tema que yo estoy investigando. Entonces, en vez de preguntar ¿qué ocurrió en la Revolución Francesa?, yo tendría que preguntar cuáles fueron las clases sociales directamente involucradas en el surgimiento de la Revolución Francesa. Y ahí voy a obtener una respuesta mucho más específica y más relevante para este proceso de investigación. Objetividad. Todas las preguntas tienen que ser objetivas y evitar juicios de valor.
Entonces, en vez de preguntar quién fue el mejor presidente de los Estados Unidos, tendría que preguntar quién fue el primer presidente, porque preguntar quién fue el mejor implica un juicio de valor y la respuesta, al ser subjetiva, carece de validez, porque la objetividad es la que nos permite trasladar esa respuesta a múltiples otras situaciones o análisis. Podemos utilizar distintas herramientas para introducir el ChatGPT en el aula. Y una de las más sencillas es la de los chatbots, como en el caso que estamos viendo acá en pantalla de Lucía, que es un contacto de WhatsApp al cual se le ha cargado una gran cantidad de documentos e información en formato de texto que permite efectuar preguntas tanto por audio como mensaje escrito y que nos permite obtener resultados claros, cortos y precisos de una extensión relativamente corta, de ahí la virtud de ser de gran utilidad para los estudiantes del nivel secundario que no necesitan tanta extensión. Y para el caso de que ya estemos trabajando con los alumnos del ciclo orientado o con el nivel terciario o superior, ya podemos introducir el uso del ChatGPT 3.5, que es gratuito, o la versión de pago, pagando $20, como decía al principio, porque esto nos va a permitir obtener muchísimo más extensión en las respuestas, y la posibilidad inclusive de obtener links a distintas páginas web de donde proviene la información que es devuelta por el chat. Entonces, hablando de vuelta de la materia lengua, vamos a tener que aprender a utilizar correctamente los pronombres relativos dentro de las preguntas que nosotros formulemos. ¿Cuál es el primer hombre en haber alcanzado la condición de presidente? ¿Quién fue el creador de la primera vacuna? ¿Cuándo se descubrió por primera vez las reglas de la física? ¿Cómo es posible que la materia vaya cambiando por distintos estados? ¿Por qué los metales se dilatan con la temperatura? Etcétera. Entonces vamos a ir obteniendo una gran variedad de respuestas sobre temas, personas, lugares, eventos, ideas y causas a partir de nuestras preguntas. Entonces vamos a preguntar por personas, por ejemplo, cuáles fueron los principales líderes de la Revolución Francesa, o si queremos preguntar de lugares, cuáles fueron los principales campos de batalla en la Guerra Civil estadounidense. Si quiero preguntar por eventos, cuáles fueron los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, o si pregunto por ideas, cuáles fueron las principales ideas del Renacimiento. Es decir, que este pronombre relativo cuáles puede acompañarnos en todas y cada una de nuestras preguntas, porque lo que nos está permitiendo es pedirle a la inteligencia artificial una información que va a ser devuelta con una respuesta que contenga listados de personas, lugares, eventos, ideas, temas, etc. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte introductoria del ChatGPT y la formulación de las prompts para que sean más efectivos para nuestras prácticas, así que pronto nos estaremos viendo en otro encuentro. Desde ya, gracias por las consultas y nos estamos viendo. Hasta luego.